ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Sean todos bienvenidos nuevamente a un tiempo de la palabra en la iglesia en línea que estamos teniendo desde hace ya un buen tiempo. Y quiero decirte que nos sentimos muy gozosos de que podamos estar juntos. En este momento quiero darte alguna información importante acerca de redes sociales para que podamos estar comunicados en todo momento. Nuestra página de Facebook es la página Verbo SR. Para que puedas comunicarte con nosotros también a través de nuestros dos canales
de YouTube, el canal de la iglesia que es Verbo SR y el canal de tu servidor que es Ricardo Duarte Menéndez. Si deseas enviarnos algún correo, puedes hacerlo a través de ministeriosverbosr@gmail.com. Importante mencionarte esto. Nosotros como ministerio necesitamos colaboración de parte tuya. Acá en la parte de abajo aparecerá un número de cuenta para que si tú quieres hacer algún donativo, cualquiera que sea, para que nosotros podamos continuar realizando la obra del ministerio, será de mucha bendición. Y por último, quiero dejarte con nuestra gran amiga, colaboradora en el ministerio, es Jocelyn, que es de Acción Social, y queremos darte una información importante que ella te va a mencionar. Así es que Dios te bendiga grandemente y nos vemos en un momentito. Hola, mi nombre es Jocelyn y como lo dijo Ricardo, soy parte del Ministerio de Acción Social. Queremos contarte que actualmente estamos llevando a cabo una recolección de víveres, con el objetivo de poder ayudar a todas esas familias que lo necesitan. Queremos que tú seas parte de esto y que puedas aportar junto con nosotros, para poder bendecir a todos los que lo están necesitando. Puedes llevar tu donación al punto de encuentro en la panadería La Duquesa, ubicada a 75 metros sur de la POPS. Te agradecemos por tu apoyo desde ya y te esperamos. Que tengas lindo día. Muy buenos días, qué bendición estar juntos nuevamente y que me estés permitiendo la oportunidad nuevamente de abrir tu casa y poder estar junto con tu familia, poder tener la bendición de poder estar juntos en este domingo en su palabra. Hoy quiero pedirte en el nombre de Jesús que podamos orar, que te coloques en el lugar más especial para poder recibir de su palabra y que podamos llegar a la presencia del Señor. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy tu palabra sea como una espada cortante de dos filos, que penetre, Señor, hasta las coyunturas y los tuétanos de mis huesos y transforme mi vida para siempre. Amén. El tema de hoy lleva por nombre Nueva Reforma y quiero traer un poco a luz parte de la historia de lo que significó este libro. Muchos de nosotros no sabemos por qué razón tenemos este libro en nuestras manos. Muchos ni siquiera nos imaginamos todo lo que probablemente sufrió a lo largo de la historia la iglesia para que esto fuera formado. Entonces es algo sumamente importante. No vamos a entrar tanto a la historia, sino yo quiero llevarte a través de diferentes estados o puntos en la historia en donde la Biblia sufrió ciertos efectos a lo largo de todo lo que nosotros conocemos, como la historia del pueblo de Israel y posteriormente la historia de la iglesia. Quiero iniciar en la parte de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 16. La escritura nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que la Biblia, la escritura, nos dice que desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, toda la Biblia nos es útil para poder crecer en nuestra vida, para poder entender el contexto, entender lo que Dios quiere que nosotros vivamos en nuestra vida. Otra parte de la escritura que quiero que tú puedas tener a mano es en el libro de Josué, en el capítulo 1, verso 8, que nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en
Él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, que encerrado en una promesa de que cuando nosotros leemos el libro de la ley y meditamos en él, vamos a obtener prosperidad y todo nos va a salir bien. Es decir, que hay algo que el Señor quiere que nosotros entendamos a través de la lectura del libro. Ahora, quiero llevarte a algunos estados o estadios de la historia en donde vamos a observar algunos cambios que han llevado de un tiempo a otro tiempo, de una reforma de vida a otra reforma de vida de nuevos tiempos. El primer punto que quiero que tratemos se llama la nación de un libro. Y es que el Señor hizo un pacto, tú lo sabes, Abraham recibió ese pacto de que iba a ser una nación de bendición y todo lo que lo bendijeran sería bendecido, y todo lo que en el momento en el que ellos tomaran realmente la promesa iban a bendecir a todas las naciones de la tierra. Esto el pueblo de Israel lo tomó muy claro porque en el libro en el Éxodo, en el capítulo 19, en el verso 6, hay una gran comisión. Desde ahí vamos a comenzar a manejar. Todos conocemos el famoso Mateo capítulo 28, versos del 18 al 20, como la gran comisión. Pero a través de la historia hay muchas comisiones importantes, desde la escritura que nos dice que nosotros debemos de crecer y multiplicarnos y sojuzgar la tierra o gobernar la tierra. Esa es una gran comisión. Esta otra nos habla acerca de la forma en la que el pueblo de Israel tenía que ser una nación grande, una nación fuerte. Yo quiero que leamos esto de una traducción en lenguaje actual. Nos dice el verso 6 de Éxodo 19. Ustedes serán mis sacerdotes ante todo el mundo. Vea lo que dice esta versión. Ustedes serán mis sacerdotes ante todo el mundo y se apartarán de todo para servirme solo a mí. Es decir, que el Señor les entregó lo que Él quería que todo el mundo pudiera conocer de Él a través de este libro. Ya lo leímos en Josué, que no se apartara de la boca de ellos y de su corazón la lectura de este libro. Y luego viene y dice que esa nación iban a ser sacerdotes para que fueran de bendición para todo el mundo y sirvieran. Entonces aquí radica la primera de las comisiones que el Señor le puso al pueblo de Israel. Tenían que ser una nación que iba a ser intercesora, es decir, que ellos iban a transmitir la verdad de Dios a través de este libro, y el pueblo que escuchara a través de ese libro iban a poder recibir las bendiciones de parte de Dios. Como lo hicieron en la primera parte de la historia, fue puros rollos. Así es como nosotros lo tenemos que entender. Eran rollos, y en esos rollos que eran manuscritos, unos utilizando un tipo de tela, otros utilizando otro tipo de material. No vamos a entrar tanto en los materiales, sino en la forma en la que ellos llevaban esa revelación, en puros rollos. Y esos rollos eran los que provocaban que las personas pudieran conocer acerca de Dios. Allí estaba escrita la Biblia. Hubo un periodo de tiempo en el que esos rollos fueron transmitidos de una generación hacia la otra. La parte importante era que los escribas tenían que colocar cada una de las copias exactas. Le cuento que una parte de la ley decía que si un escriba se le olvidaba poner una de las letras, le cortaban una falange del dedo. O sea que estos hombres tenían que cuidarse mucho respecto a esto.
La resistencia que provocó esto es que el primer libro, por cierto, yo traje una Biblia de las que ahora nosotros podríamos conocer como uno de esos manuscritos antiguos. Esta Biblia se llama la Biblia Stuttgartensia. Si nosotros la abrimos, por favor, cuando usted encuentre una Biblia en hebreo, no la abra como normalmente nosotros las abrimos hacia acá, porque nosotros leemos de la parte de la izquierda hacia la derecha. Nosotros no podemos leer este libro así, nosotros lo tenemos que leer de esta forma. Y cuando nosotros abrimos este libro, la primera parte del libro la vamos a encontrar en la parte de atrás. Para nosotros es la parte de atrás, para ellos es la parte de adelante. Es decir, que si usted mira este libro, ahí dice Génesis en la última parte. Entonces, así era como estaba escrito, solamente que en rollos. Por eso traje estas Biblias para que usted pudiera tener un entendimiento de qué era lo que estaba sucediendo. Pues bien, este es un ejemplar ya en un libro. Cuando esto sucedió, había mucha resistencia en el pueblo de Israel. Hay una parte en Jeremías, en el capítulo 44, Jeremías 44, versos 16 y 17 nos dice: escucha, Jeremías, este mensaje que nos ha dado de parte de Dios. No lo vamos a obedecer. Es decir, que el pueblo de Israel estaba diciendo: este es el mensaje de Dios, pues no lo vamos a obedecer. Al contrario, vamos a seguir haciendo lo que nos da la gana, tal como lo hicieron nuestros antepasados, nuestros reyes y nuestros funcionarios. Seguiremos adorando a nuestra diosa, a la reina del cielo, y le ofreceremos incienso y vino. En realidad, cuando lo hacíamos, teníamos mucha comida y no nos faltaba nada ni nos pasaba nada malo. Eso es muy fuerte, porque entonces el mismo pueblo que tenía que ser el que iba a hacer bendición para los demás, rechaza la Biblia. O sea que rechaza los primeros contextos del libro de lo que nosotros estamos diciendo en este momento. Yo traje acá que para poder entender muchas de estas cosas, yo he ocupado un diccionario de hebreo y arameo. Y eso me lleva a entender de que queremos aprender un poquito más respecto a eso. Pero a lo que quiero llegar es que hubo un tiempo, desde el principio de los tiempos, en el que hubo una resistencia. Y esa resistencia llevó a consecuencias. Esas consecuencias nosotros podemos encontrarla, vaya un poquito hacia atrás a Jeremías en el capítulo 36, verso 27 dice: después de que el rey quemó todos los libros que yo le había dictado a Baruch, Dios me habló de nuevo y me dijo, y expresa una parte, pero nos dice que el rey de Israel de aquel entonces, ese rey agarró y quemó todos los libros. Usted puede imaginarse que la palabra del Señor, lo que Dios había puesto para que ellos pudieran ser de bendición para los demás, simplemente lo quemaron. ¿A qué voy con esto? La Biblia siempre ha tenido una resistencia para que la gente la pueda escuchar, la pueda escudriñar. Cuando nosotros vemos en la historia, si nosotros vamos avanzando, yo traje acá una segunda Biblia. Esta Biblia, usted dirá, bueno, esta es muy parecida a la que yo tengo, pero esta Biblia es una Biblia que nosotros conocemos en este tiempo como la Biblia Peshita. Y esta Biblia Peshita es una traducción de el hebreo al arameo. O sea que todo lo que estaba escrito en hebreo lo tradujeron al arameo. Y de allí es de donde este diccionario dice diccionario del hebreo y arameo bíblico. Siempre hubo personas, como en el caso de nosotros, como en el caso tuyo, en el caso mío, amamos la escritura.
pero otras personas la han rechazado durante muchísimo tiempo. Y todo esto se volvió nuevamente a reescribir, porque dice la Escritura: el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Es decir, que siempre el Señor hizo algo en medio de la humanidad para que nosotros pudiéramos tener la Escritura. Más adelante, cuando nosotros vemos en el periodo en el que Israel cayó en manos de los romanos, nos narra una historia de Flavio Josefo, el historiador. Usted puede encontrar esto, lo puede googlear como nosotros conocemos, y usted coloca Flavio Josefo, y Flavio Josefo es un historiador de aquel entonces que dice muchas cosas de las que en este tiempo nosotros podemos decir, bueno, ¿y de dónde salieron? Fueron historia que él escribió. Flavio Josefo dice que el 23 de febrero del año 303 ya de nuestra era, después de Cristo, hubo un emperador que se llamaba Diocleciano, y Diocleciano entró a las iglesias cristianas ya de aquel entonces, porque él era perseguidor de la iglesia. Mandó a quemar todos los rollos del Antiguo Testamento, los mandó a quemar, y las primeras Biblias o los primeros escritos del Nuevo Testamento comenzaron a ser quemados apenas comenzando la historia del cristianismo. Siempre hubo una fobia a través del tiempo de lo que nosotros conocemos como la Biblia. Pero vuelvo a decirle, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cuando nosotros leemos la siguiente gran comisión, esa la conoces tú muy bien, Mateo capítulo 28, versos del 18 al 20 nos dice: pero él se acercó y les dijo: Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión que muchos de nosotros conocemos. Estando en esta condición y estando en este espacio de tiempo, con la Biblia ya formada, que es lo que nosotros hemos estado viendo, la Biblia en hebreo, la Biblia en arameo, luego hubo una traducción antes de que Jesucristo naciera, hubo una traducción del hebreo y del arameo y la pasaron al griego. O sea que siempre el Señor ha procurado que la Biblia nos llegue a nosotros en el idioma más cercano, y de ahí es de donde viene el tema de nueva reforma, porque el Señor siempre ha tratado de que la humanidad tenga de cerca la palabra de Dios. Nosotros los seres humanos somos los que no hemos querido leer el sagrado libro. Después de que fue traducida al griego, porque era el lenguaje más popular de aquel entonces, pasó a ser traducida al latín. Nosotros conocemos que la Biblia griega es la conocida y llamada Septuaginta, y la Biblia en latín fue la traducción que nosotros conocemos como la Vulgata latina. Gregorio la tradujo. Pero algo importante de aquel entonces, así como en el caso del Antiguo Testamento, solamente los rabinos podían tomar los rollos y leerlos. En el nuevo tiempo de la iglesia, cuando la iglesia comenzó a tener algunas desviaciones que nosotros conocemos en la historia, que en lugar de comenzar a ser una iglesia genuina, comenzó a convertirse en una religión. Entonces, todas las Biblias, como por ejemplo en el caso de la Biblia Vulgata latina, que fue la traducción más conocida de aquel entonces, nadie la podía leer, nadie podía tener el libro sagrado de la Biblia. Solamente los obispos, solamente las personas muy especiales podían leer la Biblia. Entonces nadie tenía conocimiento de ella.
Es más, ya estaban los demás idiomas y se seguía leyendo en latín. Usted conocerá, si usted puede recordarle los tiempos de sus bisabuelos o de sus abuelos, ellos podían decirle de que la forma en la que ellos se reunían era escuchando en la forma en la que la misa se daba, era en latín. Entonces, y por cierto, el sacerdote se ponía hacia atrás y él decía muchas cosas y las demás personas no conocían lo que estaba sucediendo. Hasta que en el año 1517, un monje llamado Martín Lutero comenzó a escudriñar la escritura. Obviamente, por ser monje tenía el acceso a hacerlo, y a través de ciertos versículos bíblicos él comenzó a encontrar la verdad de la palabra de Dios. Uno de los pasajes fue Romanos capítulo 1, verso 17. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y que el Señor dejó escrito que el justo por la fe vivirá. Cuando esto lo escuchó Martín Lutero, él comenzó a escribir y comenzó a agarrar de los originales del hebreo, del arameo, y lo comenzó a traducir al idioma de él, que era en aquel entonces el alemán. Se valió de algo muy importante, y esto es lo que el tema de hoy va a traer mucha luz a lo que estamos hablando, porque usted dirá, qué historia todo lo que nos está contando Ricardo. Pero Martín Lutero se valió de el momento y del tiempo en el que la renovación de los paradigmas de las personas, la forma en la que las cosas estaban cambiando, se valió de los nuevos descubrimientos, de los nuevos tiempos. Y hubo un hombre que se llamaba Gutenberg y acababan de descubrir la imprenta. Entonces, la imprenta fue de lo que él utilizó. Imagínense, utilizó lo mejor de la tecnología de aquel entonces para poder mandar a imprimir su Biblia. Y entonces muchos comenzaron a tener la traducción en su idioma original. Esto provocó que existiera un movimiento que la gente comenzó a perseguir a aquellos que estaban leyendo la Biblia. Usted conoce en una parte de la historia muy negra del cristianismo, muy antiguo, que nosotros conocemos con todo ese espacio. Dice que él la tradujo al alemán. Hubo un hombre que la tradujo al inglés, el rey James la tradujo para que nosotros pudiéramos entenderla en el lenguaje del inglés, la Biblia King James. Y para nosotros, para nuestro tiempo, yo traje aquí una Biblia que se acaba de imprimir hace poco tiempo, porque se hizo con base a la Biblia de Casiodoro de Reina de 1509. Fue la primera traducción de los idiomas originales al español. Luego Cipriano de Valera le hizo una revisión en el año 1602, y entonces esta edición fue la llamada Biblia del Oso, fue la que nosotros ahora conocemos como la Biblia Reina Valera. Fue la primera Biblia que nosotros conocemos en español. Y aquí estamos en esta parte donde hace apenas el siglo pasado nosotros nos podíamos acercar a la escritura. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, yo tenía que ir con mi Biblia, que era una Biblia así como esta, y podríamos asistir a la congregación y todos nos conocíamos porque todos llevábamos nuestra Biblia. Y era algo bien especial porque entonces todos abríamos nuestra Biblia y podíamos comenzar a marcarla, etcétera. Al igual que estas Biblias, también se imprimieron en otros idiomas. Ya le mencioné la Biblia King James en inglés, pero también existió una Biblia en francés. Ahora también está traducida
al español. Nosotros conocemos la Biblia Jerusalén. Esta traducción fue la primera traducción al francés. Estoy trayendo todo esto para que tú puedas entender todo este contexto. En mi tiempo, todos los cristianos teníamos que llevar nuestra Biblia. Y eso produjo una resistencia durante muchísimo tiempo. En esa resistencia fue la famosa Inquisición. No lo había tocado anteriormente porque quería hablar acerca de gente que murió por esto. Gente que murió para que nosotros pudiéramos tener una Biblia como la que tenemos ahora en nuestras manos. Juan Hus, por ejemplo, en el año 1415 murió en una hoguera para que nosotros pudiéramos tener esta Biblia. Ulrico Zwinglio y todos los demás prerreformadores y reformadores produjeron que hubiera una nueva reforma en aquel entonces. Al inicio de nuestra vida, en nuestro tiempo entonces, todos los que venimos del siglo pasado, todos sabemos que el cristiano que no tenía una Biblia no era un cristiano. El tiempo ha cambiado y ocurrió una nueva reforma. Esa nueva reforma produjo que nosotros pudiéramos tener la Biblia en otro tipo de modelo, ya no en un libro, sino que en nuestros dispositivos electrónicos. En los dispositivos electrónicos comenzamos a llevar nuestra Biblia y, por ejemplo, yo tengo acá en mi tablet, tengo una Biblia que es la que utilizo para que podamos leerla en una forma mucho más rápida. Pero esto trajo consigo también un modelo de resistencia. Al principio, voy a decirlo como parte de la historia, algo muy rápido. Yo recuerdo que las primeras Biblias electrónicas las pude ver en una librería electrónica que se llamaba Logos Bible. Esa la podíamos tener en las computadoras. Luego apareció un modelo donde habían muchas Biblias y todos los que somos escudriñadores de la Escritura queríamos tener la famosa colección que se llamaba eSword de Biblias que tenían más o menos como unas 25 Biblias en un solo espacio. Nos volvíamos locos todos estudiando, porque cuando yo preparaba mis sermones, abría todas las Biblias sobre de mi escritorio. En la Biblia eSword yo solo daba clics y podía tener diferentes Biblias en diferentes espacios. Luego vinieron los famosos dispositivos que probablemente algunos recordarán, la famosa Palm que muchos utilizamos. Aquel dispositivo que era un teléfono, pero que utilizaba un lapicito. Yo recuerdo haber visto a algunos de mis hermanos que fueron mis maestros utilizando una Biblia en su palma para poder predicar. Y yo decía, cuando yo sea grande, quiero tener una de esas. Y el tiempo fue formando que después de esos dispositivos llamados la Palm, por ejemplo, ahora los tenemos todos en dispositivos mucho más cercanos. ¿Cuál fue la resistencia? ¿Cuál fue el paradigma que comenzó a romperse? Así como antes los rollos eran la forma en la que se debía de comunicar, ahora después de ese tiempo fue el tener un libro. Yo recuerdo que cuando comenzamos acá en Costa Rica, que fue el primer tiempo en donde nosotros comenzamos a ver esta revolución, la nueva reforma del libro, en que muchos de los jóvenes comenzaron a utilizar su celular para poder leer la Biblia. Entonces existió una resistencia. Muchas personas me comenzaron a decir, Ricardo, ¿cómo es posible que estés permitiendo que los jóvenes ya no lleven su Biblia? Pero yo les decía, sí llevan su Biblia, la tienen en su dispositivo electrónico. Muy aparte es que nosotros estemos entendiendo que sí, efectivamente, a veces abusamos de esto. Porque en lugar de estar leyendo la Biblia, nos ponemos a ver Facebook, nos ponemos a ver cualquier otra de las redes sociales mientras estamos viendo la Biblia. Eso es un error.
Pero lo que sí tenemos que entender es que el mundo cambió y la Biblia se convirtió en algo que nosotros podíamos transformar a la gente a través de esos dispositivos. En la famosa versión de la Biblia que nosotros conocemos como la YouVersion, ahora en este tiempo es una aplicación que casi todos podemos tener en nuestros celulares, en nuestros dispositivos electrónicos. Y podemos hacer planes y podemos hacer lecturas bíblicas y podemos subrayar y enviar todo lo que nosotros podamos enviar. Eso se convirtió en una nueva forma de evangelización, porque yo podía acercarme entonces a los jóvenes y podía venir a decirles a ellos: tú puedes acercarte a la Biblia, tú puedes leerla en una forma más efectiva. Y nos acercamos a los jóvenes y les dimos la oportunidad de que ellos pudieran tener la Biblia. Ahora, ¿a qué voy con estos últimos minutos de esta parte de la escritura? El punto número 3, porque el punto número 1 yo lo puse, la nación de un libro. El punto número 2, que no te lo mencioné, pero es la Biblia reformada, que es lo que nosotros conocemos como la Biblia de las hojitas. La tercera es la nueva evangelización. ¿Qué es lo que ahora nos está moviendo a que el día de hoy yo te predique respecto a esto? Que estamos teniendo un nuevo modelo de evangelización. Ese nuevo modelo de evangelización es a través de la tecnología. La tecnología que muchas veces nosotros vimos que la misma iglesia cristiana vio como un rechazo, lo vio como un paradigma. Conocemos que muchas personas comenzaron a decir: el Facebook es del diablo, el Facebook está mal, que YouTube no debe de funcionar. Y luego en este espacio de tiempo nos hemos dado cuenta que las herramientas de la tecnología nos han servido muchísimo. Yo recuerdo que hubo uno de los evangelistas conocidos, no vamos a decir el nombre, colocó el nombre a la televisión como la caja del diablo. Y posteriormente nos damos cuenta que la televisión ha sido uno de los medios en donde Dios nos ha permitido el predicar la palabra de Dios. Y eso es algo precioso. Juan capítulo 14, verso 12 nos dice: les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago, y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Estas fueron palabras de Jesús para nosotros, y este es el tiempo, porque nosotros nos podemos dar cuenta que ahora un Facebook puede representar la forma nueva de evangelizar a las personas. Ahora un canal de YouTube puede ser la forma en la que a través del canal nosotros podamos predicar la palabra. Y hay nuevas cosas, como nosotros podemos ver la nueva herramienta de Zoom o el famoso Google Meeting, y Facebook, que acaba de sacar ahora sus reuniones también de esta forma. Es algo precioso, pero ahora, ¿en dónde nos encontramos? ¿Y a qué punto es a donde tenemos que llegar? Que ahora nosotros debemos de evangelizar a las personas a través de las redes sociales. Pero las redes sociales para muchos son paradigmas. Muchas personas todavía tienen la resistencia de decir: es que para mí no es eso, es que a mí me cuesta. Pero allí es donde nosotros tenemos la oportunidad de agarrar la escritura que nos decía Mateo capítulo 28: vayan y hagan discípulos. Y hoy el llamado para nosotros es: tus discípulos pueden ser las personas que tienes alrededor tuyo y que no conocen la forma en la que se pueden meter a las redes sociales. Probablemente hay una persona en tu casa, probablemente hay una persona en tu trabajo que te va a decir: es que yo no sé cómo funcionan estas cosas.
Y está en ti el que ahora, siendo una persona tecnológica, puedas acercarte a esa persona y tenerle paciencia. Jóvenes, este es el tiempo en el que nosotros tenemos que tener la paciencia para enseñarle a otras personas. Porque te voy a preguntar algo. ¿Te han tenido paciencia a ti las veces que a ti te ha tocado aprender algo? Por supuesto que sí. Y esto de enseñarle a las demás personas implica que nosotros también tengamos esa paciencia. Tú puedes sentarte juntamente con un tío que probablemente en este momento no sabe cómo funciona. Sentarte y por pasos enseñarle. ¿Y sabes qué estás haciendo? Lo estás guiando para que sea la herramienta para que pueda escuchar la palabra de Dios. Si nos damos cuenta, desde el momento en el que nosotros vemos la nación de un libro, el Señor utilizó las herramientas de aquel entonces, los rollos. Ahí escribieron. A alguien se le ocurrió inventar los famosos rollos. Pasó ese tiempo. Martín Lutero utilizó la imprenta que Gutenberg descubrió o inventó. Posteriormente ya no fue un libro, sino que fue la parte que corresponde a la tecnología. A alguien se le ocurrió que podíamos utilizarla, la misma Biblia, a través de las redes sociales. Y hoy, en este tercer tiempo, es el momento en el que allí está probablemente tu abuelita, ahí está probablemente tu tío, y no necesariamente gente de la tercera edad, sino que estamos hablando de las personas que probablemente en este momento no le han puesto la atención al poder meterse y poder saber cómo funciona. Le digo algo, ahora que vamos a comenzar en las iglesias, estamos casi a punto. Ya dentro de muy poquito tiempo el Ministerio de Salud está dando un banderazo de un primer tiempo. Pero le cuento algo, las personas de la tercera edad no van a poder asistir a las congregaciones. Las personas que probablemente tienen alguna situación de enfermedad tampoco van a poder asistir. Y entonces te hago la pregunta, no pueden asistir a las congregaciones, pero tampoco pueden ver las cosas a través de las redes sociales. Entonces, ¿cómo van a poder recibir de la palabra de Dios? La Escritura nos dice, y con esa voy a cerrar. Hechos capítulo 5, verso 42 nos dice: los seguidores de Jesús iban al templo todos los días y también se reunían en las casas. Esto es lo que va a suceder en este siguiente espacio de tiempo. Vamos a tener la oportunidad, algunas personas, de podernos congregar, pero otras personas no van a poder congregarse, van a tener la necesidad de seguir buscando de la palabra a través de las redes sociales. Y por supuesto, nosotros como iglesia no dejaremos de hacer nuestra tarea como sacerdotes, como gente apartada por el Señor para hacer las cosas de Dios, para seguir transmitiendo la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evangelizar. Y evangelizar en este tiempo significa ayuda a una persona a meterse a sus redes sociales. Practica con esta persona. Tómate un buen tiempo. Utiliza 1 hora, 2 horas para poderle explicar hasta que estés totalmente seguro que la persona pueda apoyarse a través de esas redes y tener la palabra de Dios. Eso es algo que quiero que cada uno de nosotros podamos entender en este tiempo. Así es que el mensaje de hoy, que probablemente comenzó como que muy histórico, se torna en algo que tiene que ver con la conciencia social de este tiempo. Si nosotros tenemos entonces la oportunidad, enseñemos a una persona. Y la otra parte es para ti, que te está tocando aprender. Te voy a decir con mucho amor, sé humilde y permite
que hayan personas que te puedan enseñar. El paradigma es el tuyo. El paradigma es que tú vienes y dices, yo no quiero aprender. Pero si tú no quieres aprender en este tiempo, vas a dejar de recibir palabra, vas a dejar de tener la oportunidad de poder escuchar de lo que el Señor tiene para este tiempo. Sé que muchas personas en todo este espacio ya llevamos más de 80 días probablemente de estar confinados sin acercarnos a las iglesias. Y le digo algo, hay personas que vienen y nos dicen, es que ustedes no están predicando la palabra de Dios. Y te digo algo, la iglesia tiene desde el 17 de marzo, cuando se nos dijo que no podíamos predicar y que no podíamos abrir las puertas de los lugares, la iglesia Verbo San Ramón no ha dejado de predicar. Pero muchas personas vienen y nos dicen, es que nosotros no tenemos palabra. Allí es donde necesitamos que cada uno de nosotros nos pongamos a trabajar. Aprovecha este tiempo, enseña a una persona. Y si no tiene un dispositivo electrónico, miremos cómo poder conseguirle un dispositivo y poder tener la oportunidad de que escuche la palabra de Dios. Así es que a los que están por aprender, seamos humildes, abramos nuestro entendimiento, permitamos que los jóvenes nos enseñen a nosotros, los que ya estamos un poquito más grandes, y los jóvenes tengamos paciencia para poder enseñar de la palabra de Dios. Todo lo que está en estos libros ahora lo podemos tener al alcance de un clic en medio de cualquier cosa. Así es que yo voy a pedirte que le permitas al Señor que te use como instrumento para enseñar, y a las personas que no conocen de esto, tener la humildad para aprender. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero agradecerte por este tiempo, por la oportunidad de tu palabra, por lo que estamos aprendiendo a través de las redes sociales. Yo te pido en este momento que tú actives el evangelismo de los jóvenes, de las personas que en este momento podemos enseñar, para que podamos aprender a meternos en este tiempo en el que la palabra nos llega a través de redes sociales. Permite también, Señor, que aquellas personas que no conocen de las redes sociales y que todavía estamos en medio de esta parte, que podamos tener la humildad de poder recibir y que podamos aprender un poquito más. Y te damos gracias por este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por darme la oportunidad de poder llegar hacia ti y de poder escuchar este tiempo de la palabra. Como siempre te lo he dicho, recuerda que hay acciones que debemos hacer cuando nosotros vemos redes sociales. Suscríbete, dale like a las áreas en donde debes de darle. Permítenos la oportunidad de comunicarnos contigo. Tenemos las redes sociales, está Instagram, está Facebook, está los canales de YouTube, en todo lo que tú conoces que en este momento hemos estado predicando. Por favor, comunícate con nosotros, permítenos saber de ti, déjanos mensajes a través de esta parte que está acá abajo en el canal. Déjanos el comentario, danos el like, suscríbete, como lo hemos dicho. Cada vez que mencionemos algo que tenga que ver con los mensajes en Zoom, hazlo también, comunícate con nosotros. Amén. Así es que vamos a terminar recibiendo palabras de bendición. Yo te voy a pedir que levantes tu mano y vamos a decirle: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor vuelva su rostro hacia ti. El Señor tenga misericordia de ti, alce su mirada hacia ti y te conceda la paz. Y Señor, bendice las manos levantadas en actitud de recibir. Que todo lo que sus manos toquen sea de bendición. Que todo lo que sus pies pisen
conquiste la gloria de tu reino. Y bendice, Señor, a cada una de esas generaciones con la bendición del Dios de Israel. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob te bendigan como padres, hijos, nietos, bisnietos y hasta 1000 generaciones. Así es que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en la próxima entrega de Un Domingo Más. Hasta pronto. Dios te bendiga.